cómo se dividen los diferentes roles de los equipos de ciencia de datos en las empresas grandes. Y de más o menos cómo ellos definen los tipos de roles. Porque claro, aquí uno dice que el ingeniero de datos hace ingestas de datos, pero también dice que a lo mejor pues tiene que hacer reporting con Power BI. Pero eso no es tan así. Pero hay algunas empresas que lo entienden así. Y un analista te dice que también tiene que hacer ETLs, que es lo que hace el ingeniero de datos. Y a lo mejor a un ingeniero de datos lo ponen hasta hacer modelos de Machine Learning. Entonces hay tantas ambigüedades en la definición de los puestos de trabajo, porque es algo recientemente o relativamente muy nuevo, que todavía las empresas no han sabido cómo estructurar las cosas, no han sabido cómo encajar a estos roles, a estos perfiles en las diferentes necesidades de las empresas. A ver, el post empieza diciendo: a medida que ha aumentado el alcance de los equipos de datos, también lo ha hecho la cantidad de personas que trabajan en ellos. Y esto se nota un montón si te metes en LinkedIn. Si ahora te metes en LinkedIn y buscas ingenieros de datos, vas a encontrar muchas ofertas que hace unos años pues no existían tantas. Esto es en general positivo. Los equipos de datos ahora impulsan productos de datos críticos para el negocio. Esto que se ha puesto tan de moda de cara a las empresas se llaman data driven. Todo mediante datos, sacamos todas las métricas mediante datos, todas las decisiones empresariales van mediante datos, pero luego no sabes procesar un fichero CSV. Buena empresa, pero te gusta ponerte la pegatina de data driven. Pues sí, así es ahora mismo el mundo actual, ¿eh? Para que os hagáis una idea de la poca madurez que existe actualmente en el procesado de datos y en la ciencia de datos en la mayoría de las empresas hispanohablantes. Las empresas más top, como pueden ser Apple, Facebook, Google y todo esto, esas no están verdes. Esas, yo ya te digo que tienen las cosas un poco más claras. Dice: los equipos de datos ahora impulsan productos de datos críticos para el negocio y van más allá de responder preguntas ad hoc. Es decir, se han creado procesos ya automatizados para responder todas estas preguntas en vez de, oye, me surge una idea feliz, a ver cómo la resuelvo, ¿no? Dice: esta publicación analiza la distribución de los roles de datos dentro de los 40 equipos de datos más importantes de Estados Unidos y Europa, para ayudarlo a responder estas preguntas. Y estos son los roles que más o menos se han sacado, ¿vale? O los grupos de roles que se han sacado en ciencia de datos. Se han dividido entre el grupo de insight, de conocimiento, que son los analistas de datos, que son los que hay gente que hace reportes, analista de productos, que también pues son gente que hace a lo mejor reporting o saca KPIs con alguna fórmula de matemática más grande, científicos de datos, los han metido en insight también, ingeniería de datos, que son los ingenieros de datos, los ingenieros de plataforma de datos, como podría ser yo, que estos son los que se dedican a mantener la plataforma de datos, de procesamiento de datos, ingenieros de análisis, eso no sé lo que es, y gobernanza de datos. Y luego tenemos el grupo de aprendizaje automático, que son los ingenieros de aprendizaje automático. Lo que yo aquí también metería sería los científicos de datos, la verdad, porque lo veo algo bastante parecido. Dice: las compañías tienen muchas personas en roles de analista, como financiero, como analistas de crédito. Estas personas típicamente normalmente están fuera de los equipos de data. En nuestros análisis hemos solo incluido a los analistas de producto y a los data analysts pertenecientes a los equipos de data. Lo que se suele hacer en las empresas con unos procesos ya más establecidos, con una madurez mediana, es tener un equipo de data que sea compuesto por ingenieros de datos, científicos de datos y analistas de datos que cubran necesidades a nivel macro de la empresa, que hagan reportes que necesite información de toda la empresa y que no sean específicas de algún otro departamento de la empresa. Luego, los demás departamentos que están orientados al negocio, como pueden ser los departamentos de marketing, de e-commerce, de financiero, de comercial, todos esos departamentos que están orientados al negocio, que necesitan sacar sus propios KPIs, sus propias métricas, sus propios reportes, etcétera, etcétera, deberían tener sus propios analistas de datos que conozcan el dominio de su departamento. Hay empresas que todavía no tienen madurez suficiente y, por ejemplo, no tienen todavía analistas de datos en cada departamento de producto o en cada departamento que ofrezca algo al negocio. Por lo tanto, tienen un departamento de data pequeñito en el que a lo mejor tienen 2 ingenieros de datos, 2 analistas y ya está, y ahí se acaba la cosa. Porque para tener un científico de datos, ya os digo yo que la empresa tiene que tener panoja, tiene que tener
mucha panoja. Si no, nanay. No hay científico de datos que valga. Un tema de discusión habitual es la proporción entre las personas que desempeñan la función de análisis y las personas que desempeñan funciones de ingeniería de datos. Es decir, cuántas personas tenemos que tener en cada lado. Si se asigna una cantidad excesiva de funciones de análisis, se corre el riesgo de ralentizar a todos, ya que la calidad de la plataforma de datos comienza a deteriorarse. Claro, si tú de repente metes a 5 analistas y tienes a un ingeniero de datos en el equipo, pues vas a tener muchos reportes o muy pocos reportes porque el ingeniero no te va a poder preparar los datos sobre los que tú tengas que hacer los reportes. Si se asigna una cantidad excesiva de ingenieros de datos, es posible que se tenga una plataforma de datos de primera clase, que haya un montón de datos en el Data Lake, que tengamos unos procesos maravillosos, pero que no se tengan conocimiento ni producto de datos que generen impacto comercial que lo demuestre. Que no haya nadie después que pueda sacarle conocimiento, que no haya nadie que le pueda sacar valor a esos datos que el ingeniero ha tenido que meter en el Data Lake. Dice, entre los 40 equipos de datos que analizamos, la proporción media de personas en roles de insight, de analistas, es del 46%. Ligeramente superior al 43% de roles de ingeniería de datos. Por lo que veo, están muy parejos. Y esto es lo que yo he visto siempre, ¿vale? Que más o menos puede haber un poquito más de analistas, pero entre ingeniero y analista de datos, más o menos tenemos la misma cantidad de personas en las empresas. Y en el departamento de data. Luego, analistas que estén fuera del departamento de data, puede haber muchos más. Dice, estas cifras varían significativamente según la empresa. En parte, esto se debe a cuestiones semánticas, es decir, al significado del puesto. Algunas empresas evitan utilizar analistas y se refieren a todos como científico de datos, ala, todo metido ahí. Otras tienen límites diferentes sobre dónde comienza y termina el trabajo de los ingenieros de datos y de analistas. Por lo tanto, una empresa con una baja proporción de ingenieros de análisis no necesariamente está invirtiendo menos en modelado de datos. Es posible que este trabajo simplemente esté arraigado en el trabajo diario de los analistas. Aquí, de ingenieros de análisis sería ingenieros de datos. Entonces, para que os hagáis una idea, en esta imagen de aquí, que es muy curiosa, de cómo distribuyen las empresas los distintos tipos de trabajo, los distintos roles, si os dais cuenta, entre analistas y científicos de datos, se come, aquí un montón de empresas se comen más de la mitad o la mitad de roles de data en la empresa, ¿vale? Si vemos Revolut, por ejemplo, la empresa de la banca online, vemos que tiene de analistas un montón. Tiene, vamos, analistas para aburrir. Esta gente saca reportes, o por lo que ellos entienden, por analistas, sacarán reportes a cascoporro, vamos. Esto es una locura. Luego dicen que tienen data scientists, bueno, tienen unos cuantos, y de ingenieros de datos parece que tienen uno. Tienen uno o dos, porque más no les veo aquí, la verdad. Si os dais cuenta, aquí hay empresas muy tochas, ¿eh? Está Revolut, está N26, está GitLab, está Typeform, está Lego, la de los juguetes, está Skyscanner, que es la de los viajes. Aquí podemos ver que no todas las empresas, es más, la mayoría de empresas no tiene equipo de análisis de datos, de ingenieros de datos, porque no tienen todavía ni la necesidad ni la capacidad. Porque hay empresas que pues, a lo mejor están empezando un e-commerce de una tienda de ropa, pues a lo mejor todavía no tiene la suficiente cantidad de datos para necesitar de eso. O no tiene la capacidad, que es lo que más suele ocurrir. Porque analizar siempre puedes analizar algo. Pero claro, permitirte el coste que eso tiene, montarte una infraestructura en el cloud, contratar personas que no son baratas para que te monten ese tipo de cosas, pues no todo el mundo se lo puede permitir y es un lujo en una empresa tener algo así, ¿vale? Básicamente lo que viene a decir en el post, o cómo lo resumiría yo, es que las empresas no tienen todavía muy claro cómo definir los roles. Hay algunas que sí que lo tienen claro, pero hay algunas que todavía están un poco perdidos y que la mayoría lo engloba todo en analista de datos y científico de datos como si no hubiese un mañana, y que no todas las empresas tienen equipo de data. Para que os hagáis una idea, una empresa como Lego, una empresa que es tan grande como Lego, que es mundialmente conocida, tiene más de 100 personas trabajando en el equipo de data. ¿Cuántos desarrolladores puede tener una empresa como Lego? Un montón.
más de 100 seguro. Entonces, muchas veces no está relacionado la cantidad de desarrolladores, por ejemplo, de aplicaciones de web y tal, con la cantidad de personas de data que trabajan en la empresa. Suelen ser muchos más desarrolladores que se dedican más a otro tipo de tareas de desarrollo de software propias que de temas de data.